Saludos cordiales. Les habla el profesor Joan Castro Hernández desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su litoral central. Encantado de participar en el 11º Congreso Venezolano de Educación Matemática, que nos reúne en esta oportunidad de nuevo para poder socializar nuestras experiencias. En este reporte les hablaré sobre el robot de limpieza, una experiencia de alfabetización matemática, que es la línea de investigación que he estado desarrollando en los últimos años. Y esta es una experiencia dentro de un ciclo de investigación con mis estudiantes, es decir, es parte de una investigación más amplia, pero tiene un interesante elemento para la construcción de nuestra línea de investigación. Por eso la vamos a presentar como un reporte de investigación. El problema es el problema clásico de la enseñanza de las matemáticas. Estudiantes acostumbrados a las clases repetitivas, a la rutina clásica de que el profesor explica, luego hay ejercicios y luego vamos a un examen. El cambio de esta rutina inicialmente generó una distorsión en nuestra clase de matemáticas. Digamos, que los estudiantes se adaptaran a esta nueva metodología, por decirlo de esta forma. Y teníamos otra parte de la problemática, que era que los estudiantes no lograban relacionar las matemáticas directamente con la realidad. Es decir, ellos entendían que existe una relación entre la matemática y la realidad, pero no de la manera vivencial como lo vamos a mostrar en esta experiencia. Dentro de los objetivos de investigación, como es parte de nuestra estrategia o de nuestro itinerario investigativo, es conocer los intereses de los estudiantes, a partir de esos intereses crear experiencias, o sea, diseñar y poner en práctica experiencias de alfabetización matemática, para luego analizar los avances o lo que hemos llamado el estado de la alfabetización matemática, que toma en cuenta dos cosas. Por un lado, las producciones, y por el otro, las subjetividades, cómo se van transformando a lo largo del proceso. ¿Qué entendemos por alfabetización matemática? Si bien ustedes conseguirán en Internet una amplia variedad de acepciones sobre este importante concepto, en general el debate está centrado en dos cosas. Una, en la que propone el proyecto PISA, digamos, de manera central, que tiene que ver con un modelo occidentalizador. Nosotros consideramos que puede haber una alternativa a esta visión que proviene de la educación matemática crítica y que nosotros en los últimos años hemos ido sintetizando en estos dos párrafos que yo les voy a mostrar. Lo entendemos como un proceso social y educativo. Es decir, lo entendemos como un proceso que es individual de cada estudiante, pero que él no se educa solo, él no aprende solo, sino que aprende en colectivo. Entonces, por eso lo entendemos como un proceso social y además que educativo que forma al ciudadano. Allí hacemos una ruptura con la enseñanza tradicional de las matemáticas, que piensa que enseñar matemática es para entrar en profundidades en el mundo de las abstracciones y aprender las matemáticas que se necesitan para lo subsiguiente en el mismo sistema educativo. Nosotros creemos que es para la formación del ciudadano, en el caso de Venezuela, para la educación del republicano. Y esto le da poder para ir a comprender su realidad. Es decir, las matemáticas no están enseñadas solamente para avanzar en el sistema educativo, sino para que este sujeto pueda comprender la realidad y, en la medida de sus posibilidades, participar en la transformación. Al mismo tiempo que transforma el acto educativo en humano, democrático y liberador. Hay una componente de la problemática de la enseñanza de las matemáticas que solo se centra, digamos, tradicionalmente la problemática solo se centra en lo didáctico, pero en las últimas investigaciones se ha resaltado lo que ocurre en el aula como una microsociedad. Entonces, nosotros entendemos que avanzar en este proceso de alfabetización matemática no solamente está la componente de aprender matemáticas, de enseñarlas mejor, sino que también de ir transformando el aula en un ambiente democrático, es decir, donde todos tengan voces, donde todos participen, donde todos aprendan, que además sea humano,
y eso tiene que ver con una visión, una superación de aquella visión tiránica del profesor de matemáticas y que sea liberador, porque entendemos que todos nuestros estudiantes, y de hecho todos nosotros somos seres históricos, y que hay elementos de nuestra propia historia que empoderarnos de herramientas tan poderosas como la matemática nos ayudarán a superar. Y una cosa interesante es que abordamos integralmente la problemática de la enseñanza de las matemáticas, es decir, lo didáctico, lo que ocurre en la microsociedad, que tiene que ver también con lo afectivo, y en general con la comunicación de las ideas matemáticas. Además, las experiencias hacen vivir la relación matemática y realidad y se crean considerando las necesidades matemáticas de nuestros estudiantes, es decir, no ponemos por encima el plan de estudios, sino principalmente sus necesidades matemáticas, también sus intereses, su historia y las realidades locales, nacionales, geopolíticas y geohistóricas, así como también los objetivos de la nación. Consideramos relevante los contextos geopolíticos porque si queremos formar a un republicano venezolano entendiendo los objetivos de nuestra nación, debemos entender que él debe reconocer en qué región del mundo está, cuáles son sus potencialidades, y además respaldando el proyecto histórico del libertador Simón Bolívar de la integración nuestroamericana. Y geohistórica porque nos encontramos en un punto de la historia de la humanidad donde hemos estado afectando el clima y la propia geografía de nuestra región a través de los procesos históricos. Entonces, ese es un contexto relevante para, como nosotros deseamos, generar conciencia de un nuevo republicano, un nuevo hombre, una nueva mujer para transformar las realidades sociales. Entonces, eso es lo que entendemos como alfabetización matemática. Dentro de la metodología, bueno, trabajamos con la investigación-acción y estos procesos de planificación, ir a la acción, recoger información, reflexionar sobre esa información para luego planificar, ir a la acción y reflexionar. Creo que eso es una de las cosas fundamentalmente valiosas en un proceso como este, que además se enmarca dentro del paradigma sociocrítico, porque pretendemos transformar el aula, transformar a los jóvenes para luego en una posible transformación de la sociedad, donde ellos sean participantes. Y dentro de el itinerario de investigación encontramos varias cosas. Primero, conocer los intereses de los estudiantes. Allí apareció este tema de la robótica, construir temas generadores, propiamente el tema de la robótica era uno de los temas generadores de nuestros estudiantes. Luego, en una plenaria, se pone a disposición de los estudiantes todos los temas generadores para que ellos escojan el de su preferencia. En este caso, lo que vamos a presentar hoy, los estudiantes escogieron el tema de la robótica porque ese era su principal interés. Luego, hay unas reuniones de trabajo, digamos, los estudiantes investigan por su cuenta sobre este tema y luego socializan con el profesor a través de unas reuniones para ir profundizando y avanzando en la construcción de sus trabajos, y luego hay una socialización colectiva con los demás estudiantes sobre el trabajo. En el caso de esta experiencia de robótica, nosotros pudimos hacer la construcción, claro, en varias etapas de un robot de limpieza, porque una de las subjetividades que trabajamos en esta experiencia es que la ciencia y la tecnología es para el servicio de la sociedad, más allá de los fines lucrativos. Entonces, los estudiantes se interesaron, acordados con el profesor, en un robot que se dedicara a la limpieza del hogar. Entonces, tuvimos varias etapas. En una primera etapa, hicimos, digamos, todas las conexiones necesarias para que funcionara. Sin embargo, tuvimos una gran problemática y es que el robot no lograba moverse en el suelo. O sea, lográbamos hacer las conexiones concretas, logramos mover los motores, pero cuando lo colocábamos en el suelo no lograba moverse. Entonces, esa experiencia frustrante, por decirlo de alguna forma, obligó a los estudiantes a entender que ellos debían conocer de ciencia, de matemáticas, porque no solamente era seguir lo que podían ver en un tutorial de YouTube. Entonces, comenzamos a analizar cuáles eran las componentes del problema y encontramos que un problema fundamental tenía que ver con el voltaje que estaba requiriendo el robot y el peso que tenía.
Entonces, eso lo podemos asociar matemáticamente. Redujimos el peso del robot, hicimos una estructura más ligera, y allí sí logramos ese movimiento. Y creo que ese es uno de los principales momentos de felicidad de los estudiantes, ver cómo funcionó. En esa oportunidad, utilizábamos unos interruptores como controles, digamos que era una tecnología alámbrica, o sea, utilizamos cables para ello, y luego saltamos a los controles remotos. Es decir, una tecnología analógica aún, pero inalámbrica. Y posteriormente hemos ido transitando hacia tecnologías de programación. ¿Okay? Entonces, allí vimos varios saltos tecnológicos y varios avances en el proyecto como tal. Como ustedes pueden ver en esta imagen, la relación que encontraron los estudiantes con la matemática, y creo que es valioso resaltarlo, se puede ver cómo ellos exhiben o aprendieron elementos de la geometría espacial relacionadas con el diseño del robot. Además, utilizamos algunos problemas algunas herramientas de optimización para minimizar tanto el peso del robot como de los materiales que íbamos a utilizar. Además, ellos haciendo sus investigaciones encontraron que en los circuitos eléctricos se puede asociar con la lógica proposicional y a su vez una representación matricial. Entonces, estos fueron los avances que ellos encontraron matemáticamente. Y dentro de las subjetividades podemos mencionar que los estudiantes se sintieron agradados de estas experiencias y a su vez aprender matemática a partir de lo que ellos estaban haciendo con sus propias manos. Además, hay una bonita experiencia, una subjetividad interesante que se fue transformando en ellos, que fue la de trabajar colectivamente. Es decir, eran estudiantes que estaban acostumbrados a hacer cosas en su casa de manera individual, pero trabajar en colectivo fue una de las cosas que ellos resaltaron más, que habían aprendido, que habían comenzado a transformarse dentro de sus subjetividades a partir de esta experiencia. Entonces creo que eso la convierte en una experiencia altamente relevante. Dentro de las conclusiones, para finalizar este video y este breve reporte, está bueno que a partir de los intereses de los estudiantes podemos llegar a una situación de ciencia y tecnología, en este caso la producción de un robot de limpieza, donde van a emerger conocimientos matemáticos y se van a transformar subjetividades. Otra de las cosas que nosotros vimos interesantes, y creo que es la principal conclusión que nos sirve a nosotros como investigadores, en una línea de investigación sobre la alfabetización matemática decolonial nuestroamericana, es que una misma experiencia a partir de los intereses de los estudiantes puede interconectar diversas áreas de la matemática. Como vemos en el caso de la geometría, y no solamente geometría plana, sino geometría del espacio, esta actividad era potencial para, a partir de lo que ellos estaban reconociendo como circunferencia, como cono, como prisma trapezoidal, etcétera, podíamos a partir de allí irnos al álgebra y construir las ecuaciones, tanto en el plano como en el espacio, de esas figuras geométricas. Pero también está la relación con el área del álgebra y la lógica proposicional y las matrices. Entonces, podemos ver, y creo que es lo más interesante de resaltar de esta experiencia, como una situación que surge a partir de los intereses de los estudiantes puede interconectar diversas áreas de la matemática. Entonces, hasta aquí este reporte. Les agradezco por su presencia y que disfruten el 11º Congreso Venezolano de Educación Matemática. Muchísimas gracias. Dejo en estas diapositivas mi contacto. Muchísimas gracias.